¡Wow! Qué alegrón compartir este programa con vos, María. Por primera vez en esta escenografía y en esta temporada de Mirá Montevideo. Buenas noches. Me encantó cambiar, porque en realidad yo siempre salgo por ahí y Pablito por acá. Pero hoy Pablito está igual, está de jurado en la fiesta de jabalí. Ah, mirá vos, qué pintoresco. Buenísimo, sabe mucho de jabalíes y de gastronomía, así que excelente. Por supuesto. Buenísimo. Bueno, hemos llegado a este viernes 15 de mayo, casi la mitad del año. Bueno, estamos en mayo, tema que trae la memoria en escena. Ya hemos recibido algunos contenidos alusivos a la memoria y hoy toca presentar un informe sobre la memoria, el segundo informe. Anduvimos por... buen informe porque hiciste varias cositas. Varias cositas. Tienen cositas. que ver con el mes de la memoria y no centrarse solamente en una cosa. Exactamente, sí, porque aparte hay cada vez más activaciones también artísticas y culturales, por suerte, en relación a la temática. Y particularmente lo que hicimos fue recorrer el Museo de la Memoria, el MUME, que está cumpliendo 20 años. Y bueno, hay un montón de exhibiciones y instalaciones audiovisuales, literarias, plásticas, objetos, ¿no? Traídos también de la época. Y bueno, hicimos una recorrida bien interesante. Es algo que se puede recorrer con infancias también. Y tenemos una segunda y tercera parte donde detallamos algunos proyectos culturales destacados que también traen el tema de la memoria. Uno que tiene que ver con el canto y otro que tiene que ver con la ilustración. Las Exactamente. artes en el tema de la memoria. Así es. Y después también podemos hablar de otra memoria, que es la memoria que nos queda a muchos cuando somos niños y tenemos buenas vivencias en alguna escuela, en algún jardín, en algún patio que se arme. Total, qué divino, porque vecinos de la Ciudad Vieja y un poco de todo Montevideo podemos acceder en ese barrio ahora al patio Manumbí, que Manumbí significa colibrí en guaraní, que es un patio que en realidad originalmente es el patio del Colegio de la Ciudad Vieja, que es gestionado por este colegio y por vecinos y también por el CDF, ha habilitado un espacio que en el último tiempo ha florecido literalmente porque es un parque verde con fauna, porque hay un montón de pajaritos y flora nativa, huerta. Y bueno, y allí hay un fotopaseo del CDF donde se está exhibiendo una selección de fotografías con los 170 años del Teatro Solís. Un paseo. Un lugar divino, mucha gente que labura en la Ciudad Vieja, sí, puede ir a mediodía y sentarse tranquilo cuando tienen su descanso. Da el solcito, sí, espectacular, está abierto. Con los chiquilines. Excelente, aparte que es un barrio que ¿no? hay mucho pavimento, mucha cultura, pero a veces cuesta encontrar los espacios verdes, así que tremenda oportunidad para ir y conocerlo y disfrutarlo. Divino. Y como siempre, arrancamos con música este programa. Estamos muy contentas de recibir a las guitarras de Bareto, que es, en realidad era un trío de guitarras, pero que después se transformó en un cuarteto, no solo de guitarras, son 3 guitarras y un contrabajo, ya desde 2013 que están haciendo música, que tiene que ver, bueno, con la música rioplatense, con el folclore rioplatense, y se van a estar presentando el próximo 27 de mayo en la sala Hugo Balso a partir de las 20 horas. Así que si todavía no lo conocen, que me parece que seguramente lo conocen y el sonido lo van a identificar, las guitarras de Bareto acá en Mirá Montevideo.
¿Cómo suena? Qué divino. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Bueno, los vamos a presentar. Está Andrés Pigato en el contrabajo y después en las guitarras Diego Ollantábal, Federico Gran y Felipe Giordano. Bienvenidos. ¿Correcto? Todos los apellidos. Perfecto. Ollantábal es difícil de Ese es pronunciar. bravo. Sí, es un clásico igual decirlo mal. Pero está. Bueno, muchas gracias por estar acá. Se viene esta fecha de 27 de mayo, pero bueno, hagamos también como un poquito de historia de esta formación así de guitarras y contrabajo que arrancaron en 2013, que estaba Toto Méndez, que es como también maestro de ustedes. ¿Cómo fue todo ese comienzo y por qué? Dale, seguro. Nosotros tres tocábamos la guitarra juntos, mucho, ahí por esas épocas, y le caíamos al Toto. Porque eran amigos, o sea. Éramos amigos. No nos tenían otra empezamos banda ni nada. No teníamos otra banda. Le empezamos a caer al Toto, ahí a matear a su casa de Pereira y Charrúa. Y bueno, de a poco empezó conformándose un repertorio. Y bueno, sumamos a un guitarronero. En un momento grabamos un primer disco en el 2017 con guitarrón. Bueno, después Federico Araujo, que tocaba guitarrón, se fue del grupo y bueno, seguimos tocando a trío porque nosotros seguimos. Piggy todavía no nos dejó, Andrés todavía no nos dejó, pero no, en realidad empezó a tocar con nosotros en el 22, creo, sí. Pandemia, por ahí. Y bueno, la verdad que es otro mundo con trabajo, porque aporta otra cosa, ¿no? Tanto así que tenemos un guitarrón también. Diego está tocando el guitarrón ahora. Guitarrón, claro, no lo había visto. Así que nada, un poco esa es la historia. Sacamos un disco, ahora está por salir en realidad. Sale el domingo. Ahora nomás, 7, primicia. Claro, 7 de seguro. mayo. Y bueno, Por eso. ¿Y cómo fue ese proceso, no? ¿Qué reglas, qué misivas se ponen ustedes a la hora de componer, de grabar? ¿Cómo decís? A ver, reformulala, a ver. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el ¿Este proceso disco? del disco? Bueno, incluso hicimos un primer disco de este segundo que no estuvimos conformes y después empezamos a hacer otro nuevo que Bien. tuvo el apoyo de Fonam. Y siempre toma más tiempo de lo que uno se cree hacer un disco. A veces Claro. uno dice es un año y al final estás en un proceso largo. En realidad el primero es el 2016 y estamos en el 25. En el 26 ya, o sea, no, el 2016, ¿no? Es el primer disco. O sea, Sí. hace 9 años sacamos el primero y recién ahora sacamos el segundo, que ya hace años que lo queríamos sacar y redondear la idea. Y ahora presentamos el disco en la Balso también. Bueno, lo bueno lleva tiempo también. El disco se va a llamar Baretaje. Baretaje. Digamos, Baretaje. lo presentan ahora y capaz que nos pueden contar un poco cómo eligen, porque también en el disco tienen composiciones de ustedes, por lo menos en el primero, pero también composiciones de otros autores, de otros artistas. ¿Cómo van eligiendo y qué es lo que pretenden como de los arreglos, ¿no? Ahora que hay un Ahí contrabajo va. y eso, cómo fue la producción. Si es el sonido o en realidad también le han agregado otras cosas, otros instrumentos, otras sonoridades. bueno, en realidad hay una parte del repertorio que tocamos ahora y que sacamos en el disco que también se la debemos al Toto, porque una parte del repertorio la hacíamos cuando todavía íbamos a su casa. Entonces, nada, él como que siempre nos dijo de tocar muchos estilos, ¿viste? Entonces probamos un montón de estilos: samba, chamarritas, milonga, tango, bolero, rasguido doble, galopa, un montón de estilos folclóricos que están ahí para trabajar. Y bueno, nosotros tratamos de seguir en esa búsqueda, de abarcar un poco todo lo que forma parte de la guitarra, ¿no? De la tradición guitarrística uruguaya. Y mucho es repertorio cantado también, ¿no? Que después la Bien. adaptación a instrumental Claro. es subjetiva a gustos, a veces probás algo que te gusta y no funciona tanto instrumental como si cantado. Es una experimentación también de formato netamente instrumental, ¿no? De que muchas veces haces un tema de Citarrosa, de Gardel, de, no sé, Ramón Ayala y bueno, hay músicas que te quedan también, ¿no? Como que tienen un funcionamiento instrumental, a veces o melodías que te quedan, ¿no? Que todos tenemos también un poco en...
¿Y ustedes por qué recurrieron al Toto? Calculo que está por lo maestro Sí, que para era la aprender guitarra, algo, por su para sonido de aprender la a tocar. guitarra. Para aprender a tocar. No, obvio, Menos este pero estilo. obviamente, pero él tenía un estilo que bueno, que ya venía igual de otros guitarristas, pero ¿cuáles son las características de esa forma de tocar o de esa forma de arreglar las guitarras? Bueno, es muy uruguayo, Guitarra, ¿no? guitarra. Es muy rioplatense. Claro, es muy rioplatense, Sí. pero ¿por qué? ¿Qué tiene? O sea, Y es único, ¿no? En el mundo, creo que la forma del cuarteto de guitarras rioplatense es 3 guitarras, un guitarrón, bueno, un contrabajo puede ser también, tocar con la púa, fuerte. claro, tiene una forma Hay una cosa tocar de la la mano música derecha. de boliche, de los bares, de... Sí, total. O sea, la mano derecha del tocar con púa y tocar, por ejemplo, si tocas una frase, la tocas toda hacia abajo para que todas las notas tengan poder, ¿viste? Porque, por ejemplo, en otras músicas se toca mucho para arriba y para abajo, con la púa. Pero bueno, el Toto nos decía, toquen todo para abajo. Era purista del todo para abajo. Todo para abajo. Y cuando lo ves a él en sus videos y te toca una frase que está súper rápida y la hace toda para abajo con un pulso increíble. Entonces, bueno, un poco por ahí también eso es importante. Esa forma de tocar que tenía él y que nos pasó también. Que bueno, después de los años todo se va tomando otro enfoque, ¿viste? Porque no somos el Toto Méndez. Claro, no, cada uno es... Cada uno es cada uno. Tiene lo Entonces, suyo. pero bueno, también el Toto tenía contrabajo en su cuarteto Es verdad. Cierto. y bueno, por ahí también confiamos en que esa sonoridad nos podía venir bien. Y bueno, en ese primer disco, en ese primer intento que hicimos de baretaje, no habíamos grabado con guitarrón. Y bueno, para esta segunda... Sí. Bueno, hay temas posibilidad ahí. algunos temas con percusión también, que eso le aporta otra cosa, ¿no? También. ¿Tiene tracks, varios tracks el disco? Sí, 12, ¿no? 12. 12 temas. Hay varios invitados. En algunos temas son con percusión, hay acordeón también. Bueno, esos invitados van a estar en la presentación el 27. Divino. Cuéntanos un poco de la presentación, cómo va a ser. Bueno, los invitados se pueden contar, sí, contamos un poco. Parece que va a estar Trasante, Leandro Fernández en el acordeón, Ayrton, Dos Anjos, ¿me falta alguno? Sí, Matías Páramos, es verdad, también va a estar, que fue otro alumno del Toto. Para armar ahí ya cuarteto de guitarras más con trabajo en un tema. Y bueno, va a ser la presentación del disco más algunos temas del disco anterior y alguna sorpresita más, no sé. Bien. ¿Y el disco es tipo miti-miti, composiciones de ustedes y No, composiciones de otros? son más versiones y Son más algunas versiones. composiciones nuestras. Siempre fue un poco más así, 80% versiones, 20% temas nuestros. Más o menos el perfil siempre del grupo fue un poco así. Divino. Es el miércoles 27 de mayo. Miércoles ¿ah? 27 de mayo, 20, sala 30. Hugo Balso del Sodre. Sala Gubalso, Entradas 20, a la 30, venta. porque- Divino, qué lindo día miércoles, ¿no? Como para meter en la buenísimo agenda porque cultural. claro, aparte de como que cortás la semana, vas Está divino. Claro. vas así, decís, aguanto hasta el fin de semana. Entonces, ¿cómo va a Total. estar? Una sola cosita, el guitarrón, ¿qué es la diferencia? Tal vez que es más grande y eso que Sí, suena es más grave. grande y Porque- tiene una cuerda más grave, ¿viste? O sea, y a la vez no tiene la más aguda de la guitarra. O sea, Ah, en vez de ir de primera a sexta, va como de segunda a séptima. Y entonces suena toda una cuerda más para atrás, más grave, digamos, si se entiende. Y esto, ¿no? Si él hace el mismo acorde, por ejemplo, Fede, a ver, hace un mi. Sí, hace el mismo. La demostración. Toca vos. Y así si fuera un guitarrón, por más que es otro acorde, es otro registro. Es como... Total. Perfecto. Muchas hermoso. gracias, chiquilines. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, nos vamos a un corte disfrutando de la música de las guitarras de Barreto el 27 de mayo, entonces en la Hugo Balso. ¿Se viene para mis compadres de Toto Méndez? Sí. Divino. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Vale. ¿Para qué afino?
Presenta FENAPES, compromiso 6+1 para la educación pública. Y les contamos que UNICEF lanzó la campaña Ponete la camiseta por la infancia, que es una campaña en la que participan distintos artistas, también jugadores de la selección, bueno, figuras históricas de la selección. Y ustedes ya pueden empezar a colaborar. Les recuerdo que el 23 de mayo es el programa anual de televisión de UNICEF, pero ya se puede empezar a colaborar con un SMS, con la palabra UNICEF al 99, ahí lo van a tener en pantalla en breve, 99100, y donan 100 pesos por mes, pero además a partir de esto pueden entrar en un sorteo que se pueden ganar un auto 0 kilómetros Hyundai HB20. La campaña obviamente sigue y incluye un show benéfico que va a ser este domingo, que es del Chacho Ramos, que va a ser en el Teatro Movie y obviamente culmina el 23 de mayo con el programa que todos conocemos, que se viene haciendo hace tanto tiempo y histórico, que ayuda tanto. Sí, todos a colaborar entonces con UNICEF y con la infancia. Conversábamos hace un ratito del patio Mainumbi, Colibrí en guaraní, allí en la Ciudad Vieja, donde sucede de todo. Hay un suceso natural, de naturaleza, fotográfico y también involucra a las infancias por el Colegio de Ciudad Vieja, que tanto tiene que ver con este espacio. Conversamos con diferentes actores sobre esto. ¿Te parece que lo vemos? Me parece muy bien. El patio Mainumbi es el primer jardín urbano 100% con vegetación nativa y es un pulmón en medio de la Ciudad Vieja. Tiene huerta, es el patio de un colegio, el Colegio de la Ciudad Vieja, que interviene en este espacio junto con los vecinos. Y acá también hay un fotopaseo del CDF que recientemente inauguró una exposición sobre los 170 años del Teatro Solís. Conversamos con personas relacionadas de estas diferentes áreas y con Martina, que es una alumna del colegio también. Siempre inaugurar exposiciones es una alegría para nosotros y en este caso esta muestra que hacemos en conjunto con el Colegio Ciudad Vieja, aquí en el patio Mainumbi, en el contexto de los 170 años del Teatro Solís. Entonces esta es una exposición que hacemos también con el teatro, con el CIDAE, que es el Centro de Investigación, Documentación y Difusión para las Artes Escénicas, con quienes hicimos la selección de este contenido, que la idea es que dé cuenta de parte de la historia de este teatro de la ciudad. Nosotros en realidad trabajamos con el patio ya hace muchos años, todos los años atravesados por diferentes propuestas, porque sí tenemos en la mira esto de transformarnos en un centro educativo que tenga una propuesta extramuros, que salga y que rompa las barreras y se comunique con la sociedad, que haga comunidad. Entonces, bueno, esto es una excusa, digamos, tremenda para poder vincularnos y aparte para tener una vinculación con la naturaleza, con el exterior, con la comunidad, compartir y seguir creando redes. A mí me encanta venir acá, es muy tranquilo y me parece muy bonito el lugar. Y me encantan las plantas, el sonido de las aves. Con nuestra clase hicimos como una representación del Teatro Solís, que es tipo, no una maqueta, pero es como es una representación gigante del Teatro Solís, que la dibujamos y le pegamos cosas recicladas. Wow. Y después también nos hablamos acá sobre la fotogalería y cada uno de su foto y nada, y presentamos. Esta selección de imágenes que da cuenta de la historia del teatro, que va de 1850 hasta la actualidad. Y básicamente están de los primeros registros de la fachada del Solís en 1860, el interior, programas de algunos espectáculos de aquella época y bueno, sus transformaciones a lo largo del tiempo. Se ven espectáculos del 1900,
se ve también parte del registro de lo que fue la remodelación del Teatro Solís en el 2004, gran hito para el teatro, y después una selección del teatro en su actualidad con algunos de los eventos y las instalaciones como están funcionando hoy. Lo que decimos siempre desde el CDF y que hace parte del sentido tiene que ver con poner en circulación imágenes que tengan que ver con nuestras identidades. Y en este contexto, en este caso en el patio Mainumbí, que es un espacio que está abierto al público y que además es compartido con las niñeces del colegio, se da eso, un intercambio, una articulación de saberes, de sentires, de reflexiones muy particular. Por fuera de todo lo que representa para las niñeces, lo que es el espacio al aire libre, el recreo, también en un lugar donde la mayoría de nuestros chiquilines no viven en una casa con patio, porque el contexto es más de apartamento, Este lugar representa eso, como esta unión con lo natural, con la libertad, con la naturaleza, con lo nuestro también, con nuestra propia identidad, y que a esto se le unan propuestas como la de la fotogalería, une un montón, porque no solamente defendemos lo que nos hace como únicos, sino también toca un poco de nuestro patrimonio, que es algo que nos súper interpela como centro educativo. Muy bien, continuamos y toca presentar este informe sobre la memoria que consta de una primera parte en donde estuvimos recorriendo el Museo de la Memoria ahí en el barrio Sayago. Una casa, hay que decirlo, impresionante, que fue... Quinta de Santos. Ahí está, la Quinta de Santos. Recuerdo de obras de teatro que se hacían en la Quinta de Santos. Sí, la residencia de verano, de descanso de Santos en la segunda mitad del siglo XIX y que bueno, ahora hace 20 años que es el Museo de la Memoria, que tiene diferentes salas, que tiene un gran equipo, tiene un departamento educativo, por ejemplo, que junto a la encargada de esa área fue que hicimos puntualmente la recorrida por las diferentes salas y también conversamos con Begoña Ojeda, que es la directora del museo, esta uruguaya chilena, que es antropóloga especializada en políticas culturales. La verdad que es una experiencia que yo se la recomiendo a todas las personas, a las familias, para ir también con infancias. Van un montón de grupos de gurises. Es una manera bastante amigable, podemos decirlo, de acercar esta temática terrible y es una forma de seguir preservando la memoria en relación al terrorismo de Estado y la dictadura cívico-militar. Si les parece, vemos esta primera parte. Vale. Nos vinimos al barrio de Sayago a recorrer una institución cultural que todas y todos debemos conocer. El Museo de la Memoria, que este año está cumpliendo 20 años. Hicimos una recorrida junto a la encargada del área de educación, la profesora de historia Elena López Collazo, y también conversamos con su directora, con la antropóloga Begoña Ojeda. Este museo fue inaugurado en el año 2007, o sea que el año que viene van a ser 20 años. Se creó en el 2006 y hubo un proceso de trabajo con la Universidad de la República, específicamente con la Facultad de Humanidades, para el desarrollo del guión y la propuesta museográfica. Y ahora nosotros hemos conformado, siguiendo trabajando con la Universidad de la República y con la sociedad civil, con la Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria, en un proceso de actualización y renovación de esta propuesta museográfica. Porque incluso también hay nuevas tecnologías que cuando se armó hace 20 años no existían y hoy existen, que permiten narrar de otras maneras algunos de los hechos del pasado reciente, ¿no? La intencionalidad es llegar al 2027 con un museo actualizado, con narrativas incorporadas que no están y una visibilización incluso a nivel tecnológico que actualmente no lo tenemos, y en eso estamos trabajando desde el equipo del museo, con la sociedad civil, con los organismos de derechos humanos. De hecho, el año pasado hicimos un primer encuentro consultivo relativo a eso y tenemos la intencionalidad, después de que pase mayo, de seguir en esas instancias, cosa de llegar al 2027 con eso. Uruguay vive un proceso de deterioro económico muy importante.
que hace que las manifestaciones sean cada vez más frecuentes, en particular estudiantes y obreros, ¿no?, unidos en esas manifestaciones que se dan con mucha frecuencia, y a partir de fines de la década del 60, con el gobierno de Pacheco Areco, se instrumentan las medidas prontas de seguridad con una frecuencia cada vez mayor en búsqueda de la represión de todas esas manifestaciones que se vienen dando. Así que también una parte de esta sala nos muestra esa escalada, digamos, de violencia que se va pronunciando cada vez más y que termina con un año 68 con la muerte de los estudiantes, que se recuerda todos los 14 de agosto de los partidos estudiantiles, ¿no? La muerte de Susana Pintos, Hugo de los Santos, Liberarse, pero también de Eber Nieto, en fin, estudiantes que buscaban, bueno, mayores presupuestos para la educación, el boleto gratuito, ¿verdad? Y después llegamos ya al golpe de Estado con fotografías del Palacio Legislativo tomado, ¿no?, como si fuera ya un escenario como un paisaje frecuente para los uruguayos, ver los tanques de guerra y la presencia militar en la calle. Y la primera prohibición de esto de no denunciar que estamos en dictadura. Otro espacio expositivo que tenemos nosotros para el mes de mayo va a ser una exposición sobre el Plan Cóndor, porque este año, además de, bueno, estamos transitando los 30 años de Marcha del Silencio, que empezó el año pasado, sería este año la marcha número 31, también el año pasado empezaron en noviembre los 50 años del Plan Cóndor, entonces vamos a tener una exposición sobre la investigación de Francesca Lessa sobre el Plan Cóndor, que eso va a ser inaugurado el 23 de mayo, incluso va a estar Francesca por streaming en la inauguración. Junio también tenemos prevista otra exposición, en este caso sobre el Plan Morgan, la Operación Morgan, que también se conmemora fecha durante todo este año en relación a cuándo se inició esa operación, que nosotros tenemos muy cerquita el sitio de memoria 300 Carlos, y se realizan visitas todos los segundos sábados cada mes exactamente, que salen del museo y van al sitio de memoria 300 Carlos y después terminan acá en el museo. También tenemos otras actividades en mayo, más de corte lúdicos, artísticos, trabajando con la Dirección Nacional del Liberado, por ejemplo. Vamos a realizar con el taller de serigrafía de ellos un taller sobre estampar tu remera, ¿no? Remera u otros objetos que quieran ser estampados con consignas e imágenes del silencio, con la margarita, que tengan que ver con representación de la lucha sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos. A su vez, vamos a tener una actividad con el Balcón del Cerro, una actividad con la biblioteca. Nuestra bibliotecóloga va a ir a la biblioteca del Balcón del Cerro y van a trabajar una actividad lúdica referida también con textos dirigidos a infancias sobre la temática de memoria. Cantar la memoria, una presentación del libro, que es un libro sobre que recupera cantos y repertorios sobre partituras de murgas de mujeres feministas y transfeministas. Este libro es de Mayra Martínez Márquez y va a tener un taller de murgas. O sea, vamos a tener el 23 de mayo a las 16 horas este taller con esta presentación del libro de Mayra. Y aquí estamos en la sala Resistencias. Durante un tiempo se llamó Resistencia Popular, luego fue cambiando un poco esta nomenclatura hacia la tendencia de pensar las resistencias como múltiples y diversas, ¿sí? Distintas maneras que la población se opuso a la dictadura a través del arte, de la música, del carnaval, en fin, muy censurado, con una dictadura que controla todos los órdenes de la vida, que prohíbe las reuniones de más de 5 personas, en fin, ¿no? Que clasifica su población a través de los formularios de declaración y juramento de fe democrática en A, B y C. O sea, una sociedad hipervigilada, ¿verdad? Lo que podemos ver es la respuesta a la huelga general, ¿no? Que era una medida que ya tenían los trabajadores resuelta en el año 64, de que si Uruguay venía un golpe de Estado, la medida que se iba a tomar era la huelga general. Una huelga que terminó durando 15 días, que fue complicada en resolver si se levantaba o no, muy discutido, y que se termina levantando, desocupando los últimos lugares el 11 de julio, ¿no? Pero que 2 días antes
realizan esa enorme manifestación por 18 de julio. El encierro prolongado fue la forma represiva más extendida de la dictadura en Uruguay, una particularidad de las dictaduras del Cono Sur, que el Uruguay fue el país en relación a su población que más personas mantuvo encerradas durante la dictadura. Sí, esa fue como el mecanismo de represión que lo caracteriza. Y bueno, y la diversidad, ¿no? Porque pasamos de centros clandestinos a penales, como el penal de Libertad. Las fotografías fueron tomadas por Jorge Triscoña al irse, porque por supuesto estaba prohibido tomar fotografías del interior del penal, y por eso lo vemos vacío, ¿no? Pero acá lo que podemos encontrar es como una serie de producción intracarcelaria, ¿no? Nos vemos la comunicación con la familia a través de la correspondencia, algunas de las cartas que Didasco Pérez dedicó a sus hijas, vemos objetos en las vitrinas que fueron producidos también durante el encierro, muchos de ellos para comercializar y sostener el endeudamiento, porque además de perder el trabajo se endeudaban estando presas, otros para obsequio de sus familiares y bueno, esto que es lo que en general llama la atención mucho cada vez que vienen a visitar el museo, que son los mamelucos que usaban los prisioneros del penal de Libertad. Simbólico, ¿no? De la puerta para allá a las cárceles, de la puerta para acá al exilio. Hubo muchas rutas de exilio y en realidad lo que nos gusta como trabajar en esta sala es esta idea, ¿no? Cómo los uruguayos y las uruguayas primero acudieron a los lugares más inmediatos, como por ejemplo Argentina, y que después sobrevino la dictadura en Argentina también, y eso hizo que muchos de nuestros desaparecidos hayan sido detenidos en ese país, ¿no? Recién nombrabas, bueno, esta actividad que van a hacer en el Balcón del Cerro ahí con infancias, fundamental, sé que tienen, bueno, un eje muy importante en recibir y acompañar a las infancias acá adentro, que vienen mucho porque también está dentro de los programas, ¿no? Sobre todo de octavo grado. ¿Cómo es ese vínculo que se genera con los niños? Capaz que hay también un tabú, un prejuicio a hablar de esto con las infancias. ¿Cómo ves vos que ellos reciben toda esta información? Uno los ve transitar por este museo, a veces muy sorprendidos y otras veces también muy interpelados. Algunas veces saben, porque en las casas se conversa sobre lo que pasó, y otras veces no, es como la primera aproximación que tienen. A veces se ha trabajado en el ámbito escolar y otras veces no. O sea, igual siempre es un punto en el que se puede abordar la temática y tampoco nunca sabe qué sucede después, porque uno de los problemas que tenemos, y no nosotros, te diría yo, en general, en las políticas culturales, es que en este tipo de actividades es la medición del impacto, o sea, que en realidad es procesual, porque uno puede permear en un niño o en un adolescente en relación a una determinada temática o en un proceso artístico, porque también tenemos visitas que tienen que ver con una aproximación desde el arte, ¿no? Cómo podemos plasmar desde la cerámica o algún proceso creativo lo que nosotros vivenciamos en este museo. A mí me gusta decirles la sala del presente, porque cuando pensamos en dictadura muchas veces nos quedamos como en aquel periodo, ¿no? 73-85, sobre la democracia, listo, no tenemos más problemas. Y las dictaduras trajo un montón de problemas y tal vez este es el más grave que tenemos al día de hoy, ¿no? Estas personas que fueron secuestradas y que al día de hoy no han retornado a sus casas. Algunos de los objetos que tenemos en esta sala son material y resto de los hallazgos de Uva Gessner Chávez y del maestro Julio Castro. Además de esto, tenemos los rostros de algunos de los niños, porque si bien todavía seguimos buscando desaparecidos que muy probablemente no hayan transitado no hayan logrado sobrevivir la tortura, bueno, los niños, hoy adultos, hay muchos, sobre todo de Argentina, de Chile también. Uruguay, los niños de Uruguay han sido hallados, pero digamos, estas dictaduras son regionales, ¿no? Así que también son nuestros los desaparecidos niños de Argentina, que hoy son adultos y que, nada, todavía no saben de su identidad.
Queremos agradecer, ¿no? Especialmente al MUME, al equipo, particularmente a Elena y a Begoña, por la humanidad, la calidez. Jamás se naturaliza el tema, ¿no? Y me parece importante que sea una profesora la que te vaya llevando por la historia del Uruguay, porque para los niños o adolescentes que se empiezan como a desayunar de esta temática, es importante que eso sea tan claro, tan conciso, que una persona que tiene pedagogía, porque muchas veces te encontrás con esta temática así de sopetón, y la verdad que te genera un trauma. A mí me pasó de niña porque en mi casa no se hablaba, por ejemplo. Mira, ¿viste? Entonces yo creo que es ideal que una profesora esté con los niños y vaya contando esta historia. Incluso para las familias, capaz que hasta es más fácil abordar esa temática. Sí. Bueno, Begoña mismo lo decía, ¿no? Hay muchos niños que es la primera vez que están en contacto con la temática, pero ahí, además de profesionalismo, hay mucha humanidad, mucha contención, mucha calidez, así que sin duda están dadas esas garantías. Obviamente que es una experiencia muy fuerte, pero también reparadora, ¿no? Reparadora, y es una manera de acercarnos y seguir preservando la memoria. Y quería aprovechar, yo no suelo hacer esto, pero me parece importante porque tengo compañeros, y ya que estamos hablando del tema de la memoria, los 50 años del Plan Cóndor, que fue esta campaña que realizaron los gobiernos dictatoriales de varios países de Latinoamérica, con Estados Unidos también, por supuesto, ¿no? de detención de distintos subversivos, como les llamaban, en los distintos países, y después de los vuelos del Plan Cóndor en el Río de la Plata, donde tiraron gente. Estoy en una obra que se llama Margaritas en el Mar, que es de Rosana Mutarelli, un texto maravilloso que aborda el tema del Plan Cóndor desde un lugar metafórico, o sea, en un circo la dirige Sergio Luján, y me parece que también es una buena manera de entrar dentro de la temática también para adolescentes. Hermoso. En la Zabala Muniz. Hermoso porque sí, porque Margaritas en el Mar, no sé si dije el nombre. Margaritas en el Mar, ahí veíamos el afiche recién, quedan varias funciones todavía, encontrar nuevos lenguajes para poder pensar no solo en el pasado, sino construir el presente y el futuro, ¿no? Obviamente. Decíamos, representaciones culturales, elegimos 2 proyectos, hay un montón en la vuelta, elegimos 2, y uno de ellos es 197 historias, que actualmente está cerrando la última etapa, viene transitando varias desde hace no tantos años, pero con un trabajo muy organizado, muy sistematizado y con una idea muy clara y potente, que es la de traer una imagen de los detenidos desaparecidos, nueva, renovada, colorida, más luminosa, poética. Y este libro se está agrandando seguramente. Exacto. Porque ahora... claro. 8 Eso es lo que justo pasó. Más. Exacto, pasó ayer, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos comunicó que no son 197, que son 205, se sumaron 8 nombres, así que bueno, más que nunca el arte y la cultura al servicio de la memoria, por memoria, verdad y justicia. Estuvimos conversando con Kiara Lucas y con la diseñadora de la web, porque esta tercera etapa es una web, así que ahora 197, que en realidad, bueno, son 205, es de todas y de todos. Conversamos con Kiara y con Julieta sobre este proyecto, la historia y demás. Alberto Corts, La Viña. La Plaza Varela se llenó de parejas. Vestían abrigos de paño y algunos caminaban mientras bebían chocolate caliente. ¿Dónde aprendiste a sacar fotos?, preguntó Elena pasando los dedos entre su pelo. Con amigos. Hace un tiempo participamos en una exposición en Berlín y todo. Desde que comenzamos el proceso, ya hace casi 3 años, nos propusimos 3 entregas. Podríamos llamarle productos, pero en realidad son entregas a la ciudadanía. El primero fue el libro, con su presentación. El segundo fue la exposición que hicimos el año pasado, hace un año ya en Subte, con todas las ilustraciones y el archivo fotográfico. Y el tercero es una página web accesible que reúna tanto los relatos como las ilustraciones y el archivo fotográfico, en suma de un componente auditivo, en realidad de narración, donde cada uno de los relatos son narrados por diferentes personas, 2 personas por capítulo, con distintas trayectorias y con distintos tonos de voz, que le da mucha humanidad también al proyecto. ¿Qué tanto vamos a llegar a lugares y qué tanto van a entender de lo que pasó? ¿Cómo contamos esta historia? ¿Cómo permitimos que la gente que tal vez no conoce Uruguay o que no conoce lo que pasó pueda adentrarse de una forma
entre muchas comillas, amigable, pero que sea como fácil para empezar a comprender y acercarse a este tema. Y bueno, y también poder generar un nuevo recorrido bastante diferente al que se hace cuando tenemos un libro que tiene sus formas, pero lo que nos permite la web es, una cosa que contaba Kiari también, es agregar audio. Fue una de las primeras cosas que quisimos hacer cuando arrancó todo este proceso, de poder darle una voz a estas personas y que uno pueda escuchar de primera persona sus propias historias. Y volviendo un poco para atrás, generamos un archivo digital. Eso fue nuestra prioridad, que sea un archivo digital. Y había muchas familias que yo no conocía y las conocí mediante el proyecto, que van a todas las presentaciones, o familiares del interior incluso. Recuerdo a las hijas de Blanco Valiente en Mercedes, que fue la primera vez que las vi, y que literalmente sus vecinos, los vecinos de su papá, decían, cuando vimos la ilustración era como verlo a él, ese feedback, ese ida y vuelta. Lo mismo conocer familiares jóvenes de la tercera generación y gente en general que se ha apropiado de la temática, porque nos gusta decir, y es algo que yo no pierdo oportunidad de decirlo cuando hacemos charlas o vamos o recibimos a gurises de liceos, de centros juveniles, que esta historia es de ustedes, esta historia es de todos, ustedes pueden hacer lo que quieran con esto y que se multiplique, ¿verdad? Que la memoria es un derecho de todos y que todos estamos atravesados por ella. En un segundo le sacó una foto. Con la sonrisa aún en la cara, Elena se acercó y le dio el beso que Alberto tanto esperaba. Inspirado en Los Gau, una historia del pasado reciente, 1967-1985, 2018, ediciones de la Banda Oriental. Si pisarán fuerte las nuevas generaciones, ¿no? Los jóvenes, la juventud, en relación al tema y las nuevas formas. Y eso te dice que es un tema que se va a tener que resolver en algún momento, porque si no van a seguir las generaciones jóvenes que vengan hasta que se sepa. Laburando por eso. Sí, decíamos recién, aparte sin que se haya entregado la información que sabemos que existe, aún así, ¿no? Todo lo que se ha avanzado, pero bueno, más que nunca toca seguir exigiendo, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Decíamos, hay un montón de activaciones artísticas estos días durante todo el mes en Montevideo. Vamos a repasar algunas antes de ir a la tercera y última parte del informe, donde desarrollamos un poquito más en uno de estos proyectos, que es Coros por la Memoria, pero queremos recomendar especialmente la previa de la marcha, de 30 años marchando, se viene la marcha número 31, estamos transitando los 30 años y bueno, esto va a ser un eventazo en la 1 de mayo, que va a ser escenario de una jornada de memoria y encuentro con música en vivo, actividades, propuestas colectivas. Actúa, bueno, Maya Castro y su cuarteto de guitarras, Sismo y Alejandra Wolf, La Rueda de Candombe, La Ventolera, 4 pesos de propinas, Puntone y Mendaro, Agarrate Catalina y el colectivo, bueno, Todos Somos Familiares. Este evento es organizado por Famidesa, obviamente, y va a haber stands, serigrafía en vivo, olla popular y otras actividades. Estuvo haciendo bastante eso también de serigrafía en vivo, de vos llevas tu remera, tu buzo, tu bandera y ahí imprimís en vivo, queda bárbaro. Boliches también que hicieran eso. Sí, sí. Y va a haber otro concierto también en el Solís por la Identidad el 27 de mayo, que también participan un montón de artistas. Bueno, la Catalina también va a estar en ese concierto. Tremendo. Va a estar Rada, va a estar Falta y Resto, Luciano Superviel, Trotsky Bengarán, Samantha Navarro, Martín Buscaglia, y va a haber un invitado especial que es León Gieco, que va a estar también el 27 de mayo en el Solís. Y creo que Imágenes del Silencio, ¿viste? El colectivo que hizo todo el tema de las fotos con distintas figuras de nuestro país abrazando a desaparecidos, va a sumar a estos 8, ya están en campaña para hacer eso, a estos 8 nuevos nombres de desaparecidos. Buenísimo, para marchar por dónde están estos 205 detenidos desaparecidos. Bueno, y decíamos,
Coros por la Memoria celebra mañana a las 4 de la tarde, también ahí en la 1 de mayo, la tercera edición de esta edición muy exitosa que ha convocado a coros de todo el país a cantar con esa intensidad que tiene el canto, ¿no? También la voz cantada que vibra por todas partes. La cantidad de personas que van, porque ya lo han hecho y Sí. vienen, aparte de coros de distintos lugares del país. Cientos de personas se reúnen. Sí, es impresionante. El organizador es Mateo Mañone y con él conversamos sobre esto. Gracias por sumarse a esta segunda edición de Coros por la Memoria. Tipo ensayo, ahora como tranqui, flojito ensayo y después la grabamos. Después tenso. Todas las cuestiones vinculadas al ejercicio de la memoria y a traer historias vinculadas al pasado reciente o al denominado pasado reciente y sus cruces posibles con lo artístico es algo que me interesa y que he hecho de otras maneras. Y desde el Coro Mosaico, que dirige Emilia Beña, en el año 2024 se nos ocurrió, bueno, aportar a toda la movida que surge en mayo por ser el mes de la memoria y, bueno, convocar a la gente, integrantes de los coros, a cantar. Fue como todo muy rápido, faltaba poco para que entrara mayo y dijimos, bueno, vamos a hacer algo, dale, proponemos. Y así fue que el primer año, utilizando también la Plaza 1 de Mayo, que es el lugar como constante en las 3 ediciones, elegimos la canción Visitas de Rubén Olivera por toda su significancia. Y bueno, Emilia y Guadalupe Calzada, también otra directora de coros y aparte de música y colega de ella, armaron un arreglo. Lo mandamos, lo distribuimos a los coros que nos escribieron para participar y sucedió, que la verdad que fue una convocatoria impresionante, no sé, integrantes de más de 100 coros de Montevideo y de otros departamentos se participaron, cientos de personas y bueno, nos gustó tanto que el año pasado lo repetimos con un agregado de canción que fue Inmortal de Diego Curopatua y este año lo que se nos ocurrió fue abrir una convocatoria para composiciones para que la gente pudiese componer o mandar canciones que ya hubiese hecho sobre la temática o relacionada con la temática. Se presentaron bastantes canciones, la verdad que fue como muy gratificante recibir tantas propuestas. Y la seleccionada de alguna forma fue una canción de Maine Hermo, que es una compositora joven uruguaya también, que se llama Acacia Negra, la canción, una canción bellísima. Entonces este año vamos a hacer Visitas nuevamente, porque es una canción muy simbólica también que tomamos como elemento para esta historia y agregamos Acacia Negra de Maine. El Uruguay, sobre todo, que es un país muy coral, con una historia coral muy rica, que vuelque esa herramienta para estas cosas, nos parece que es algo que es lindo y que en realidad lo utilitario ahí tiene mucho más que ver con lo espiritual de repente que con algo tangible. Es bueno lo que nos pasa por el cuerpo y lo que queremos comunicar, también sosteniendo, obviamente, en un sentido político, una permanencia de lucha por la causa, por supuesto, eso siempre está. Aparte hay mucha juventud muy presente, eso siempre es muy importante. Bueno, el sábado 16 de mayo, desde las 16 horas, en la Plaza 1 de Mayo, estaremos realizando la tercera edición de Coros por la Memoria. A toda la gente que quiera participar cantando puede ir directamente o puede solicitar las partituras y los audios de las canciones que vamos a hacer al correo electrónico corosporlamemoria@gmail.com. Nos escriben, les respondemos con este material, lo ensayan en sus casas o en sus lugares de ensayo determinados y después nos encontramos ahí a cantar, simplemente eso. Y lo que sucede después de cantar esas 2 canciones también es lo que la gente y los cuerpos y el espacio pida, básicamente. Así que nos vemos por allí. Bueno, queda hecha la invitación. Mañana a las 4 de la tarde en la 1 de mayo. ¿Eso o alguna otra de las actividades que recomendamos o alguna otra que quedó afuera? Porque hay de todo este fin de semana para activar culturalmente la memoria. Y recuerden que el miércoles a partir de las 20 horas TV Ciudad va a estar transmitiendo la Marcha del Silencio, la número 31. Por supuesto. Bueno,
Gracias. Gracias a ti, a todos ustedes. Muy bueno, muy interesante. Sí, muy Todas lindo. las cosas que elegiste. La verdad que estuvo emotivo y gracias a todo el equipo que hace posible estos informes. Se vienen más, compañeras, así que nos vemos Acá te esperaremos. en este mostrador, obvio. Bueno, nosotros nos despedimos. Hasta el lunes. Que tengan buen fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Chau. De esas cosas todos me estarán nombrando.